que os presentéis vosotros, ¿no? Porque de dónde venís, vuestro estudio, en qué momento estáis vital, ¿no? Gaby. Bueno, yo soy Gabriel Jiménez, vengo de la Complutense, del grado de Bellas Artes y nada, yo entré en este proyecto en primero de carrera, en un curso de videojuegos también y nada, me moló un montón la idea y estuvimos ahí haciendo un juego que se llama Las Islas de Nubla, súper chiquitito. Y a partir de entonces, pues nada, me metí en el proyecto grande y ahora mismo estamos en pleno proceso de desarrollo y con muchas ganas de seguir. Gaby es uno de nuestros principales artistas, ¿no? El que da como el sello principal al videojuego, ¿no? Básicamente me encargo un poco de hacer gran parte de la gráfica y dirigir un poco a todos los que nos ayudan y chavales y chicos externos que aportan al juego, básicamente. Y yo soy... Sí, yo soy Clara Arguindey. Bueno, ya me he graduado en comunicación audiovisual, pero cuando entré en este proyecto, yo conocí el proyecto en un curso como este, que se celebró en mi universidad, que es la Rey Juan Carlos, hace 2 años. Y escuché a Dani hablar de este proyecto, entonces me quedé como enamorada y cuando se acabó la convocatoria del taller de las Islas de Nubla, pues me apunté y como funcionamos también como equipo, pues casi todos continuamos con el videojuego. Y eso, y bueno, yo ahora ya me he graduado y cuando empecé estaba estudiando comunicación audiovisual. Y bueno, ahora hago diseño. Ahora hace diseño y hace un montón de cosas. Bueno. La idea era configurar, no queríamos estar aquí porque nos daba esa sensación un poco de ser ponentes y queremos un poco, nos hubiese gustado estar abajo, ¿no? Para romper un poco esa jerarquía, porque los procesos colaborativos en Nubla son muy horizontales y también nos queríamos proyectar eso, pero por motivos técnicos estamos aquí. Y también la distribución de la clase también da la modo de cómo nosotros hemos ido cambiando a lo largo de todo este proceso, no como átomos separados, pero que al final convergen, ¿no? Y es un poco eso. También fijaros cómo ha ido transformándose la clase a lo largo de todo este proceso de cuando iniciamos el curso, ¿no? Pues eso también forma parte de esa simbología de Nubla. Vamos a empezar es un poco un mesa redonda un poco especial, un poco diferente, porque ni en mesa redonda es un poco performa lo que vamos a hacer aquí Bueno. Para empezar el proceso, porque ¿cómo voy a moderar una mesa en la que yo formo parte del propio equipo y sé lo que respuestas y preguntas? Pero la idea es que vayamos contando poco a poco el proceso. Nuestro objetivo es contar poco a poco cómo vamos creando el videojuego, pero de una manera especial, porque nadie ha contado ni va a contar durante este proceso, estos días, cómo se crea un videojuego. Y lo vamos a contar nosotros que estamos aprendiendo a crear un videojuego, ¿no? Un videojuego indie de una forma diferente. Contaremos un poco nuestra experiencia en aquello que hemos aceptado, pero sobre todo aquello con lo que no hemos topado, la dificultad con la que no hemos topado, que han sido muchas y que eso nos ha ayudado a ir aprendiendo poco a poco. Teníamos una frase especial, no sé si conocéis a este señor francés, que es poeta y artista, y como todos los ponentes a lo largo de estos días han puesto una frase señera, no íbamos a poner a Huizinga de nuevo, ¿no? Pero hemos puesto a este señor porque nos parecía muy significativo, ¿no? Es de esas cosas como especiales que pasan en un momento dado. Creo que Clara es un referente también, lo nombré en una conferencia a este señor, y yo también lo tenía como referente. Y la frase es: el arte es aquello que hace que la vida sea más interesante, nos enriquece, nos hace más libre, más sensible y sobre todo inteligente, porque el arte es creación de conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, crear conocimiento y afrontar el arte o las colecciones del Thyssen de una manera totalmente... Bueno, dice, el arte es aquello que hace la vida más interesante, el arte es aquello que hace que la vida sea más interesante que el arte. Es que ahí se ha cortado, pero es eso, que el arte, eso es, a mí eso me encanta. Sí, es una frase como muy sugerente, ¿no? Porque sí, quiere decir que también nosotros formamos parte de esa partida aquí. No somos nosotros, el equipo de Nubla realmente lo compone un montón de gente. No sé si queréis explicar así cómo se compone, de dónde vienen diferentes perfiles, un poco general, de cómo se formó el equipo, quién forma parte del proyecto, cómo nos organizamos un poco. Yo creo que aquí, claro, tú ves esto y ya te indica qué clase de proyecto es este. O sea, cualquier estudio de videojuegos diría
¿qué locura es esta? O sea, ¿por qué contáis? No necesitáis a tanta gente. Y eso yo creo que es un poco, ya define la filosofía de este proyecto. Al final, una de las razones de ser es que usamos el videojuego un poco como excusa para hablar de otras cosas. Entonces, lo más interesante de... O sea, Gamera en realidad es un estudio de videojuegos, es capaz de hacer un videojuego si junta parte de su equipo, pero lo que hace es más crear una experiencia de co-creación de un videojuego. Entonces, tiene todo su sentido que esté toda esta gente, porque lo que nos interesa es ese proceso, crear un grupo de inteligencia colectiva donde cada uno es eso, crear para aprender. Entonces, al crear, aprendemos haciendo y además todos los conocimientos que ya teníamos son válidos y lo importante es combinar esos conocimientos, que entre todos compartamos lo que sabemos, nos encontremos en común con lo que desconocemos y entonces pues todas estas miradas son súper enriquecedoras y importantes. Hay gente que sigue, hay gente, bueno, muchísima gente ya no está, hay gente que ha venido nueva. Esto es un poco todas las personas que han formado parte de este universo. Sí, además es gente como de unos digamos que viene de distintas carreras y cada uno aporta un poco su visión. Hay gente que viene de arte, gente que viene de videojuegos, gente que tiene una visión más técnica y al final eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque cada uno pues da su punto de vista y así mantienes algo un poco más fresco, ¿no? Claro. Porque siempre traes como nuevas ideas al proyecto y se articula bastante bien de esta manera. Sí, el equipo ha ido como creciendo de manera muy orgánica, ¿no? Creo que Paula estaba en el equipo inicial, Edu también estaba en el equipo inicial, Manu se mantiene, ¿no? Y se han ido incorporando a lo largo de todo este tiempo. Como decía Ana, el proyecto comenzó en 2013, ¿no? Paseando por el museo, y la primera referencia es que hacíamos como visitas al museo para inspirarnos, y creo que una de esas visitas, Rufino nos contó una historia que empezó ahí para derivar de cómo afrontar ese proceso. Gaby y Clara comenzaron en las islas de Nubla. Y había comenzado ya todo el trayecto o el inicio de Nubla y ellos se incorporaron, ¿no? ¿Cómo os enganchasteis? ¿Por qué os pareció interesante engancharos al proyecto? Era como bueno, si queréis contar un poquito cómo era lo de las islas de Nubla, porque a veces lo contamos, pero no sé si queda claro. ¿Qué fue la isla de Nubla y por qué os enganchasteis después al proyecto? Bueno, las islas de Nubla era como un laboratorio en miniatura de lo que iba a ser después Nubla, el proyecto grande para PlayStation. Entonces, yo por ejemplo me apunté porque yo he estudiado comunicación audiovisual. Yo no soy súper jugona, la verdad, ahora mucho más, pero yo jugaba a la Game Boy y ya. Y entonces, pero he estudiado comunicación audiovisual, entonces yo entiendo que el lenguaje del videojuego es un lenguaje audiovisual súper potente e interactivo. Entonces, entendiéndolo como eso, como un nuevo lenguaje, pues vi esto y lo vi en un contexto de un museo y entonces a mí me interesó eso, entenderlo como un lenguaje nuevo que aprender. Gabriel, sin embargo, su interés es completamente diferente. Bueno, yo me apunté al curso porque de verdad me interesan mucho los videojuegos. Yo además ya por mi cuenta estaba estudiando y miraba un poco cómo era esto de la producción de videojuegos y el curso me atrajo bastante por eso. Y nada, sin embargo yo, pues que vengo de Bellas Artes y tal, pues siempre he tenido claro que lo que me interesa es un poco la gráfica del juego y un poco eso. Y realmente encajamos muy bien así en el taller, diseñando y haciendo el arte. Claro, es que al final es eso, es combinar diferentes intereses que casan bien, asegurándonos de tener una persona que programa, una persona experta en diseño, porque a lo mejor a mí me interesan muchísimo, pero necesito gente que me asegure que este proyecto va a salir. O sea, que asegure que aunque nos juntemos todos, hay ciertos perfiles que están cubiertos, que eso es un poco la función de Gamera, que al final se genere este taller, pero que todos esos perfiles estén asegurados. Sí, hemos puesto una serie de fotografías para que también vayáis conociendo al equipo. Bueno, la dinámica, si queréis hablamos un poco de ello. Podemos contar la dinámica, sí. ¿no? Cómo son las sesiones del museo, ¿no? Claro. Y cómo afrontamos un poco ese trabajo con la obra de arte, porque hay como dos momentos, sesiones en el museo y después una más de trabajo en otros espacios, ¿no? Que eso también hace un poco especial el proyecto, porque no solo lo hacemos en el museo, sino que estamos como en espacios deslocalizados y eso también lo hace importante e interesante. No sé si queréis contar eso, cómo son las sesiones, cómo trabajamos en el museo y después podemos abordar cómo desarrollamos el videojuego, cómo nos ponemos ya a la hora. Pues
¿Lo cuentas tú un poco? Sí, bueno, la sesión estándar del museo básicamente era una primera sesión en la que nos reuníamos y un poco planteábamos lo que queríamos poner en común ese día y los objetivos que queríamos resolver para el siguiente paso de producción. Entonces, pues un poco con eso teniendo en cuenta, pues subíamos a sala y a partir de ahí pues recogíamos todo tipo de inspiración y que luego recogíamos, volvíamos y en la reunión pues poníamos en común desde distintos puntos de vista, porque los artistas pensaban y miraban mirando los cuadros de una manera distinta que un programador, ¿no? Y los de diseño pues igual, ¿no? Un poco buscando en cada cuadro qué es lo que a ti te puede dar alguna idea de lo que podría ser la siguiente mecánica o el siguiente nivel y un poco eso. Por ejemplo, quedamos un día en el museo y decimos, vale, hoy vamos a tratar este nivel. Aquí tenemos que abordar el tema de los sueños o la ciudad. Entonces ponemos en común, hacemos algunas lecturas que pueden ser detonantes, hablamos de un poco de autores o de ideas que han tratado este asunto y luego subimos a sala. En eso, Ana, siempre nos claro, como... bibliografía recomendada, textos. Sí, y entonces hablamos en común. El día anterior hemos dicho, bueno, pues la próxima sesión vamos a hablar de esto. Entonces, la primera parte es decir de qué queremos hablar, porque ya decimos que el videojuego es una excusa para hablar de otros temas. Entonces, abordamos temas como la ciudad contemporánea, el sueño, los refugiados, o sea, el tema de, bueno, los márgenes, los límites, las líneas divisorias entre los espacios. Y entonces, eso lo ponemos en común, subimos a sala, buscamos estas ideas, cómo las han abordado autores. Entonces, esto es súper interesante porque al final, como que la línea temporal que hay en el museo, que está dividido por plantas, cada una tiene una época, eso se rompe porque nosotros estamos buscando lo que hay en común entre todas ellas, como que generamos una telaraña ahí y luego volvemos a sala y ponemos esto en común. ¿Qué pasa? Que yo cuando yo pienso en el sueño, yo pienso dónde puedo encontrar el sueño en todas las obras, o sea, desde un punto de vista narrativo. Gabriel, ¿no? Gabriel mira colores, mira, ¿no? Sí, un poco la estética, el ambiente, lo que te evoca el cuadro en sí, lo que puedes decir. ¿Qué pasaría si este cuadro, en vez de ser cuadrado y ocupar este espacio, fuera todo el pasillo del museo, ¿no? Es como los escenarios son súper pantallas largas, así enormes, claro. Como si te imaginas un cuadro de 15 metros enorme. O con el músico, pues nos ponemos y decimos, ¿cómo suena este cuadro? O sea, si fuese música, ¿qué sonaría aquí dentro? Entonces, claro, al final, ahora no sabemos la colección de memoria, sabemos a los autores y su discurso nos lo sabemos súper bien, pero al principio no, al principio tú te enfrentas a eso con la inocencia de soy ignorante, pero esto es lo que me transmite, estoy en lo cierto, he acertado con lo que me quería cantar, ¿no? O ¿qué más da eso? Entonces, bueno, pues si puedes poner las fotos, no, las anteriores, creo. Pero... bueno, esto es eso, sesión, luego sala education, que es los bajos del museo. Luego, en la siguiente, es el espacio que nos han dado en Matadero con el programa de PlayStation Talents. Entonces ahí es la parte más de aterrizar, claro, aterrizar todas estas ideas, ¿no? Sí, ahí tenéis a Manu, que es el programador, Gabriel, que Lucía lo quería conocer, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene ya, para que le ponga... Aquí solo es bastante representativo de sus dinámicas de trabajo, porque al final se come muchas horas en soledad del pobre. Sí. Y luego, la siguiente foto me parece interesante porque al final también, yo estudio comunicación audiovisual, entonces aquí están mis compañeros de uni grabándonos un vídeo donde contamos pues cosas de Nubla, porque al final todo el conocimiento que recopilamos, otro interés es difundirlo, ¿no? Y que todo el proceso sea como transparente, que todo el mundo pueda tener acceso a nuestros procesos de trabajo. No tenemos nada que ocultar y además queremos que la gente se enganche al propio proyecto y eso para nosotros es fundamental. En Nubla o en cualquiera de nuestros ámbitos de trabajo en el museo, pero especialmente en Nubla además el blog funciona de manera constante. Clara también graba muchísimos vídeos y volcamos toda la información de todo lo que va ocurriendo, ¿no? La transparencia de los procesos para nosotros es fundamental. Lo contamos, lo hacemos así y buscamos también el feedback de la gente, ¿no? Hacemos también mucho énfasis en redes sociales, para eso, para comunicar lo que estamos haciendo de una manera por eso, y generando también un lenguaje propio en esa manera de comunicar. Porque el proceso es igual de importante que el resultado. O sea, el resultado al final puede estar bien, puede estar mal, podemos haber logrado transmitir lo que queríamos o no, pero para nosotros
Es eso, es un grupo que no teníamos nada que ver con el museo y ahora nos hemos apropiado de esa colección. Exacto. Sí, yo creo que es una de las cosas más chulas del proyecto, ¿no? Como gente que a lo mejor no tenía ningún tipo de interés en el museo, que no lo había visitado nunca, se ha apoderado y es que, de verdad, a mí me parece un proyectazo y a veces me emociona incluso al contarlo, porque como os habéis apropiado de las obras, me parece algo espectacular. ¿Cómo lo vivís y habéis hecho propio el museo? Y andáis por el museo como en vuestra propia casa. Eso a mí me parece genial, ¿no? Eso es muy guay. Y eso es lo que hace también relevante el trabajo en el museo. Que el museo es para vosotros y un museo no tendría sentido si la propia gente, que sería un museo cerrado, vacío, sin gente que no le importara nada. Y vosotros habéis llegado ahí para apropiaros de él y crear nuevas narrativas, ver las obras con vuestra propia visión. Y eso es fundamental, de verdad. Sí, eso es guay. Yo como educador es que me siento súper orgulloso, ¿no? de ese proceso. Es que yo creo que sí que es fundamental eso, que al final la comunicación y la educación tienen que ser eso, expandir el museo, abrirlo a la gente, y esto es un ejemplo real, no es como, ay, no, esto es... Es un ejemplo real. Sí. Que nos podemos equivocar, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y luego después, esto es en general un poco, esto es... Gracias a PlayStation hemos tenido muchísima difusión y muchísima atención de los medios, y por otro lado, veis, no sé si conocéis al youtuber, pues han venido youtubers a vernos y cosas así. O sea, el siguiente paso es un poco eso, comunicar todo este proyecto como de una forma más amplia, y la siguiente imagen creo que es... Bueno, Clara se ha hecho montones de entrevistas. Sí. Sería ir a ferias, ¿no? Sí, exacto. Donde también damos charlas. Y luego aquí, no Bueno, se ve Clara, muy bien porque yo la hice la foto y llegaba súper tarde al evento, pero es en los cines Callao, que no sé, nos proyectaron el anuncio porque fue la gala PlayStation y tal. O sea, como que de repente se ha convertido en algo muy tocho. ¿Y por qué es importante ir a ferias? Que estoy aquí monopolizando. A pesar. Pues es muy importante, ¿no? Porque es realmente el momento cuando ves el juego como producto final y jugado por alguien que no tiene ni idea de lo que se va a encontrar. Y un poco es cuando de repente ves en todo lo que vas fallando, un poco a nivel del lenguaje de videojuego, ¿no? Si no estás contando las cosas como de verdad quieres, si no se interpretan bien, si algunas mecánicas no funcionan bien o realmente... Tiene sentido lo que estamos contando. Claro, ¿no? Pero es una experiencia súper divertida, ¿no? Porque realmente tú ves a la gente y te suele dar buen feedback y realmente se puedan llegar a mejorar con bastante... ¿Podéis poner como algún ejemplo de feedback que os haya dado la gente y que nos haya servido para cambiar? Sí, hemos cambiado un montón de puzzles, hemos ido no cambiando pero retocando poco a poco hasta que la gente lo entiende. Porque normalmente tú estás como metido en el juego y estás tan metido que lo ves súper obvia la solución del puzzle, pero realmente a la gente que no lo ha visto nunca tiene que entenderlo de primeras. Tienes que, digamos, prepararle el terreno para que se espere cómo va a funcionar el puzzle y lo vea bien, vea la solución clara, el objeto que tiene que coger, lo que tiene que activar, todo lo tiene que ver súper claro. Y entonces eso es muy importante a la hora del lenguaje de videojuego y que se cuente de manera efectiva, vamos. Yo creo que eso, como cualquier lenguaje audiovisual, tú lo que trabajas es con la mirada y la atención de las personas. Entonces lo que tienes que conseguir es, de una forma sutil y que no se note, que la persona no lo perciba, pero que tú estás controlando, o sea, que tú te adelantes a todas las relaciones que se pueden establecer, y cuando se falla en eso... A nivel visual, de ritmo de juego, un poco dirigir un poco las acciones que va a tener el jugador. Claro. O sea, la impresión de ver en Callao, Nubla, debió ser la repera, ¿no? Es muy guay. Esperemos que pronto también haya una acción como especial para la gente. No podemos decir nada porque a lo mejor no sale, pero sería un impacto lo que podría suceder de cara al próximo curso. También es interesante, ayer estamos como cenando y Clara nos contaba su experiencia en el viaje a Croacia, que fue como... ¿Qué más me puede suceder, ¿no? En el viaje? O, por ejemplo, también ha estado el videojuego en Los Ángeles. Dani ha viajado muchísimo y además es uno de los grandes eventos de videojuegos, ¿no? Dani, si quieres, cuéntanos eso un poquitito. Pues con Talent, precisamente el programa de PlayStation, una de las cosas que nos hicieron es mover mucho el juego. Nos llevaron también a E3, a la feria de videojuegos de esas. Para mí no es lo más importante estar en Tokyo Game Show, que es como el espectáculo, pero la segunda más importante. Veo que se están emocionando, ¿eh? Y
y nos permitieron estar allí, no solo enseñar los juegos y pues, participar de la feria, sino también tuvimos una fiesta, nos dieron una fiesta en concreto para enseñar a la gente a otros desarrolladores nuestros juegos. Lo bueno de eso no es que, claro, al final no somos más que juegos pequeños de un país pequeño que está en una industria en la que solo Hearthstone era un pabellón de Lifema lleno de un juego de cartas. Pero nos daba mucho, o sea, lo que te enseñaba es cómo es la industria y nos permitió ver mucho que también teníamos un hueco, o sea, no sabéis lo que es enseñarle a un japonés que nunca has tenido relación con ellos directamente, tu juego y que les guste y les emocione ver pues, a Nubla moverse y esas cosas y decías, es que es impresionante la oportunidad que estamos teniendo. No solamente eso, sino que también muchos museos en Estados Unidos se interesaron por el proyecto, o sea que genera un poquito. Sí, es muy curioso eso porque la respuesta estadounidense, sobre todo estadounidense en concreto, pero vamos, en América en general, ha sido mucho mejor que en España en cuanto a ver, no decir, en cuanto a ventas, evidentemente, pero también en cuanto a cariño por el proyecto. Nos han mandado un montón de mensajes, la gente de PlayStation de Estados Unidos, que no hablamos con ellos habitualmente, nos escribieron específicamente diciendo lo que les gustaba y que nos lo iban a mover por ahí, o sea que la verdad es que encima nos han permitido romper fronteras este juego. Sí, hemos participado en montones de ferias. Tú fuiste a Croacia, ¿no? Sí. Estuviste también Bilbao, Barcelona. Sí. Buah, también. Bueno, todas las españolas nos hemos todas hecho las el tour. habéis movido, ¿no? Lisboa también, en Portugal. Con la playa puesta, ¿no? Sí. Están allí, ¿no? Pero también es una oportunidad de viajar, conocer a gente nueva, ¿no? Para gente que estamos empezando, porque no somos ni casi indie, ¿no? Pues somos una... Es que somos una rara avis de... O sea, es que es eso, es increíble que nos apuntásemos... O sea, yo hay muchísimas veces que tengo un poco el síndrome del impostor, ¿no? De decir, no me merezco estar aquí, hay gente... O sea, sí, te lo mereces porque estás, pero al final, claro, cuando vas a una feria ves a un montón de chavales que están como dedicándole muchísimo tal y nosotros, gracias a tener una institución detrás, a un trabajo, a ser tan especial, al final tienes una atención que, bueno, sí que mereces, obviamente, pero que dices, yo no, o sea, no sé, yo nunca he querido ser desarrolladora de videojuegos, es mi sueño y mi juego ha estado en el E3, o sea, es una locura, la verdad, pero eso, claro, es genial, o sea, y es genial que sea de un museo, es que no creo que haya muchas cosas que digan, sí, vengo a un museo, tal. Y lo que decía Clara y Gaby, ¿no? Es que no sabemos si somos casi indie, porque se dan todas las circunstancias para que no seamos ni grupo ni nada, ¿no? Claro, exacto, o sea, somos lo contrario. No nos reunimos ese trabajo, no nos dedicamos 8 horas a trabajar en el que eso sí videojuego. que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros a lo mejor te decimos, es que llevamos 3 años de desarrollo. Bueno, pero de esos 3 años, claro, una reunión semanal no son 3 años. ¿Sabes? Porque es una cosa colaborativa, estudiamos, trabajamos, tenemos otros proyectos y entonces se compagina todo, o sea, es como nuestro hobby serio, claro, es como nuestro hobby serio que de repente ocurre esto, ¿sabes? Entonces es un poco como... Y esto, o sea, esto es muy fuerte, claro. Las lágrimas, ¿no? Es como publicar un libro, yo qué sé, es como yo quería ser escritora y ahora hago... ¿Sabes? Pero es que es muy guay, la verdad. ¿Tú cómo lo viviste, Gaby, cuando viste ya el videojuego en las tiendas, ¿no? Y para Pues, mí fue emocionante cuando lo vi en la tienda del museo también, allí. No, es como el momento ya en el que todo el mundo lo va a poder ver. Es como a partir de ahora estaba escondido y ahora es cuando todo el mundo tiene acceso a ello. Es un poco ahí... Pero mola mucho. Mola mucho ver que lo que has hecho pues se está distribuyendo y hay gente que lo está viendo, mucha gente que lo está viendo. Sí. ¿Cuántas descargas lleva ya el juego? Pues ahora estamos en torno a las 14.000. Es que está subiendo mucho este mes porque estaba en oferta. Porque sí, es que Sony de vez en cuando hace una cosa que está muy bien, que es meterlo en campañas. Te dice, mira, te bajamos el precio, pero te metemos una campaña en Estados Unidos. Entonces, claro, sube muchísimo las ventas, aunque el dinero que cobres sea menor. Pero vamos, es un videojuego que ya os digo, ahora debe estar en torno a las 14.000 descargas, que muchos videojuegos españoles no llegan a las 10.000. O sea, que videojuegos pensados para hacer dinero, ¿sabes? O sea, un dato solamente, un catálogo de una exposición temporal en el Museo Thyssen no llega a 5.000 ejemplares vendidos. O sea... Y otra cosa que me parece reseñable es que es nuestro primer juego. Obviamente ha tenido errores. No es el mejor juego que vayamos a hacer en nuestra vida. O sea, claro, es que es una difusión enorme
para el primer juego de mucha gente que nunca había hecho un videojuego. Entonces, también eso dices, jope, qué presión, porque estamos seguros, o sea, ahora viendo cómo es Nubla 1, cómo va a ser M, la ciudad en el centro del mundo, es como, madre mía, jope, ¿sabes? Todo lo que hemos aprendido, Sí. todo lo que hemos mejorado y eso, que... ¿Hablamos de estas descargas? ¿Hablamos de Nubla 1 o del primer capítulo de Nubla 2? Pues hablamos en conjunto, ¿vale? Porque nosotros Nubla y el mundo de Nubla, que es lo que sacamos dentro del proyecto Talents, lo que nos pedían era desarrollar un juego, la segunda parte, pero claro, eso era imposible en un año, sobre todo como trabajamos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar solo un capítulo y crear un nuevo juego que era todo Nubla remasterizado, cambiamos alguna gráfica, pues Gabriel ya que estaba en el proyecto se dibujó un nivel entero del Nubla 1 que no nos acababa de convencer porque estéticamente no nos pegaba y metimos el capítulo 1. Entonces todo está metido dentro del mismo saco. En físico ha salido el mundo de Nubla, que es el capítulo 1 remasterizado con el capítulo añadido de la segunda parte. Vale. No sé si os parece que contemos un poco cómo es la puesta en marcha ya del videojuego, ¿no? Sí. Un poco ya más centrado, hemos hecho como ese hilo conductor de cómo hemos vivido toda esta experiencia del juego, pero eso, contar nosotros un poco, que contéis vosotros cómo es hacer un videojuego, ¿no? Que es posible, que lo podemos hacer, ¿no? Si encontramos el grupo de una manera colaborativa, de una manera diferente, porque lo que enriquece realmente el proyecto es que el Museo Thyssen no es un lugar para producir videojuegos, nosotros somos un museo, lo podía haber hecho el área de tecnología o de comunicación, pero lo que nos enriquece, que si lo hacemos de educación, es que es un proceso y ese proceso nos enseña, nos enriquece y lo vemos y lo trabajamos de una manera diferente. Así que, si os parece, damos como esos tips pincelados de empezamos por esto, vamos avanzando poco a poco y cómo vamos construyendo ese mundo de Nubla hasta llegar a verlo en ese final que son las tiendas y ese producto final. Bueno, No sé por dónde queréis empezar. ¿Cuál sería como ese punto de inicio partida? Hemos dicho que es el museo y nos inspiramos en la obra. ¿Cuál sería el siguiente punto? ¿Hacia dónde vamos? pues como en un videojuego normal, estándar, que ahí se divide en 3 fases de preproducción, producción y postproducción, pues nosotros hacemos eso, pero como en fases pequeñitas. Tenemos como, por ejemplo, para hacer un capítulo tenemos nuestra preproducción, producción y postproducción, ¿no? No lo hacemos todo a la vez, en plan, no tenemos el juego resuelto en preproducción y luego saltamos a producción. Vamos como poco a poco, en plan, un nivel, preproducción, producción y tal. Y normalmente durante preproducción hacemos más sesiones en el museo y, digamos, vamos guardando referencias, vamos guardando un montón de asuntos que nos pueden ayudar luego a desarrollar tema de guión, de narrativa, ¿no? Porque nos es muy importante que esté resuelta la narrativa cuanto antes. El guión sería como el primer escalón, ¿no? Sí, guión, sí. narrativa. Estos días Miguel estaba presionando por el guión, ¿no? Gabriel estaba presionando por el guión, ¿no? Ya, si nos puedes contar un poquito cómo articulamos, referencia al videojuego, un poco sobre la idea general del juego, si quieres, de la segunda parte. Sí, bueno, la idea, o sea, cómo es la historia. Sí, qué característica tiene el relato, en qué nos hemos inspirado, cuáles son nuestros hilos y cómo se construye esa idea del guión. Claro. Bueno, no sé si sabéis un poco, esto es como un viaje del héroe, entonces en esta segunda parte el objetivo es que se llegue a la ciudad, en el centro del mundo. Entonces, como que nosotros lo hemos construido a partir de referencias. El primer capítulo habla un poco de cómo se ha representado el paisaje a lo largo, bueno, a lo largo de la historia del arte en la colección del Thyssen. Entonces, vamos desde las marinas del siglo XVII hasta bueno, las marinas holandesas, hasta el paisaje romántico. Luego llegamos al surrealismo, entonces hablamos del mundo del sueño y luego ya llegamos a la ciudad donde hemos hecho eso, ya lo dijo Ana, una ciudad de ciudades. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos contando un poco, o sea, eso es lo que tenemos en nuestra cabeza, que queremos contar, que queremos incluir en este episodio. Entonces, poco a poco vamos haciendo esos capítulos, contamos con el guión, al final el guión son personajes con los que te vas a encontrar, amigos, enemigos, que te ayudan, que te dan pistas, que te las quitan, contrincantes, así. Entonces, pues bueno, no sé cuánto más profundizar, pero básicamente es eso. Entonces tenemos que contar la historia, con quién te encuentras, con quién, cómo se avanza. Claro, o sea,
el guión luego influye en el diseño de mecánicas y un poco también al revés, ¿no? Claro, después vendría eso, de las palabras de un texto a convertir eso en gameplay. ¿Cómo contamos esa historia a través del juego? Y antes de pasar a la mecánica, ¿qué temas transversales se tocan? Porque para nosotros todo lo que hay detrás, ese lenguaje a veces oculto, pero que es importante para nosotros, es importante también que quede reflejado o tratarlo. Tenemos como muchas sesiones de reflexión. En la última nos encasquillamos mucho con la idea del tiempo y entramos en bucles reflexionando sobre el tiempo. Claro. Y hubo un momento en que yo me quise cortar también las venas. No podemos seguir reflexionando sobre el tiempo. Claro. Pero hay muchos temas que nos preocupan muchísimo, ¿no? Sí. ¿Qué esos temas transversales podemos encontrar en Nubla? Pues... También Ana, si nos quiere decir cómo echar una mano, o Dani, que Dani salta así. Mientras piensa, lo que estáis viendo, ¿vale? Porque es más fácil. Aparte de tratar sobre el tema romántico, yo creo que con alguno ya lo mencioné, a mí, por ejemplo, me apasiona el oeste americano y me apasiona todo lo que fue la conquista de cómo se fue conquistando el territorio de Estados Unidos. La colección del Museo Thyssen de arte americano del siglo XIX es impresionante. De hecho, lo trabajé con Salva en una aplicación que hicimos y cuando llegó el momento de meter el paisaje romántico, dije, el paisaje romántico americano me flipa. Me empollé libros, diarios de pintores que habían ido desde Europa a pintar a los nativos americanos, convivir con ellos y vivir lo que sentían, y luego se volvían a Europa y, como bien contaba Salva, luego hacían cuadros como el que veis de las cataratas de San Antonio, que decían, bueno, yo estas en el Niágara son impresionantes, las de San Antonio no lo son tanto, pues las hago más grandes para que molen más. Y decía, joder, eso es algo que me apetece contar en mi juego si va a salir el paisaje americano. Luego Gabriel es que es muy buena a la hora de reflejar eso, pero en esta parte del juego las islas van apareciendo de la nada de las cataratas, porque es como si un pintor se las fuese inventando, o sea, y además luego aparecen indios que tú no sabes quiénes son 3 indios, pero en realidad son 3 pintores que vivieron con los nativos americanos. O sea, que es un poco para que veáis que se tratan muchos temas que tampoco salen específicamente. Los indios aparecen un momento y salen corriendo y no sabes ni quiénes son y ni si volverán a aparecer, que luego te lo volverás a encontrar, pero bueno, no sabes si volverán a aparecer, y están ahí. Claro, hablamos de eso, del territorio, de cosas muy concretas, hay personajes muy concretos, hablamos del territorio, de la identidad construida a partir de la memoria, de los recuerdos, hablamos de que es un mundo donde el tiempo se ha parado, donde la creatividad se ha encerrado, donde se ha intentado cerrar una ciudad para proteger, y al final hablamos un poco de ese cuestionamiento de, bueno, pero si la gente está bien, ¿quién es este niñato para decirles, oye, que no estáis bien, que tenéis que salir de aquí? Porque, bueno, entonces, claro, hay veces que decimos, vale, esto está muy bien, pero ¿por qué la gente, si está, o sea, qué preferimos, seguridad o libertad? O sea, al final nos metemos en unos embolados que es una locura. Eso, hablamos de la creatividad, con la creatividad no podemos no hablar de los sueños y bueno, pues eso, al final son temas... El papel del artista, ¿no? Sí, el papel del artista como revolucionario. Y bueno, pues siguen como con sus poéticas y su mundo, otros sin embargo son mucho más subversivos, entonces eso también nos planteaba, ¿no?, el papel que tiene el artista en la sociedad, ¿no? Sí. O sea, cómo, bueno, pues puede posicionarse más, menos, claro, puede tener un punto de vista crítico, y otros que han decidido quedarse, ¿no?, pues así como vagabundos por la zona del desierto, de los sueños, porque también hablas con ellos, ¿no? Claro. Y te dan risa. Al hablar de la ciudad, pues también, o sea, hemos leído mucho a Italo Calvino, de las ciudades invisibles y cómo la ciudad, tú construyes la ciudad, la ciudad te construye a ti, cómo te limita, cómo te hace crecer, el espacio público y... Sí. Intentamos dar bastantes referencias, ¿no? Pero más que como una cosa muy sesuda, más como algo que pueda, ¿no?, inspirar y generar preguntas. O sea, la cosa es que genere preguntas entre todos, que nos haga pensar y que nos dirija como hacia algún punto, ¿no?, que nos interese. Al final el juego es como la punta del iceberg, todas estas reflexiones. ¿Querías decir algo? O sea, una pregunta es que todos, digamos, los referentes que habéis metido en el juego que no vienen necesariamente del mundo de las artes plásticas, que es un poco el tema del juego, aunque, digamos, tú empiezas a jugar con Blaisas, que es un juego sobre los padres del Thyssen. Sí. Todos estos referentes como Benjamin o Calvino o la poeta está Solana, estas cosas, ¿cómo, digamos, las justificáis argumentando? Porque yo entiendo que las metéis porque forman parte del proceso creativo, pero alguien que no conoce ese proceso, que no conoce todos esos subtextos,
¿Cómo se justifica la presencia de estos personajes? Pues son personajes que te ayudan o que te... O sea, al final son personajes que tienen un nombre, pero que a lo mejor si tú no le conoces, a lo mejor ni siquiera percibes eso. O sea, a lo mejor no eres consciente de que estás moviéndote por Metrópolis. O sea, son, pues por ejemplo, la poetisa esta polaca... Realmente surgen como el proceso creativo, ¿no? O sea, son de esos detonantes que ponemos y que luego nos damos cuenta que en realidad son los que nos articulan las ideas, o sea, porque pues, los poemas de Bislaga, o sea, Calvino, por ejemplo, no aparece como personaje, pero también es una referencia que para nosotros ha sido fundamental en todo el proceso. Benjamin, es que al final es una historia donde la gente ha perdido la memoria y él es el único, o sea, que se encarga de ir hablando con la gente, ¿no? y reuniéndose con ella en lugares secretos para construir, ¿no? Una historia secreta que en definitiva fue, ¿no? como el sueño de parte, ¿no? De su vida, hacer como de lo invisible algo mucho más visible. Entonces nos parecen como referencias para empezar fundamentales, ¿no? En sus respectivos campos y pensamos que un poco para el mundo, el universo que hemos construido son personajes interesantes, entonces lo justificamos un poco desde ahí. Pero también hay una cosa, es que yo creo que te refieres más a que cómo se materializan las ideas de esos personajes en el juego. Sí, como tú al jugar, digamos, te encuentras con eso y... Claro, pues eso, como en forma de personaje. Es un juego educativo. O sea, eso es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, si esto fuera un juego educativo, saldría un hipertexto y un bocadillo que diría biografía de Walter Benjamin. Y entonces te contaba toda su vida, ¿no? Bibliografía recomendada. Pero esto no va de eso. O sea, esto va... Lo que tiene por detrás de educativo Nubla es lo que yo llamo educación por permeabilidad. Es decir, no es una evidencia, no es una manera tradicional de enseñanza, ¿no? En la que yo planteo pues formalmente, por ejemplo, la vida o la obra de un artista, sino que hago guiños a esa vida y a esa biografía para despertar en el que está jugando inquietud por conocer más sobre esa persona. Pero en el juego no explica quién es Walter Benjamin. O sea, cuenta cosas de Walter Benjamin. Y después la gente puede buscar. O sea, no queríamos hacer... El problema de los juegos educativos es que al final se convierten en libros bonitos. Y no queríamos un libro bonito. ¿Vale? ¿Me entiendes? Eso es un poco la idea. Hay una cosa que quería intervenir para que ha puesto Ana, y es, preguntaba, no sé quién, alguien ha preguntado antes sobre, ¿cómo era? Exactamente la pregunta que has respondido tú, Clara. No sé. Sí, la de qué cosas aparecen en el juego, o sea, cómo aparecen ideas, cosas y tal. Hay una cosa que no han comentado que a mí me parece muy importante y que en Nubla 2, por ejemplo, está muy presente, que es la contemporaneidad. O sea, lo que pasa ahora. O sea, en los procesos creativos salen cosas de la vida cotidiana. Salen los inmigrantes que se están ahogando por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la inmigración aparece, pero no aparece de una forma literal, sino que aparece en la figura de unos personajes que son una especie de inmigrantes que están fuera del espacio de la ciudad, a punto de entrar en una especie de centro de internamiento, de cierta manera. O sea, que también hay una reflexión sobre cómo se conecta la obra del siglo XIII con lo que nos está tocando vivir en estos momentos. Y eso lo hace todavía mucho más rico lo que está ocurriendo en el proceso. Voy a añadir una cosa más respecto a tu pregunta, ¿vale? Que es que lo decías, cómo encaja. El problema es que yo creo que cuando planteas eso, lo planteas desde el punto de vista de tenemos a Walter Benjamin, a ver cómo le metemos. Y en cambio es al revés. O sea, estamos hablando de la ciudad y de repente alguien se acuerda de que Walter Benjamin ya ha tratado ese tema. Y entonces ya está, o sea, ya está dentro del proceso. Nos ha pasado con un montón de autores que vienen al revés. Es como un personaje que podría ser Walter Benjamin o un personaje que inventamos una historia, porque es un personaje un poco obsesionado, ¿no? con esa idea de que la gente, ¿no? recupere su memoria, de reescribir una historia, que puede llamarlo Walter Benjamin, porque en realidad es un poco Claro, al final son un poco homenajes. Walter Benjamin es como un homenaje, pero que en realidad... Los llevan a otro. Claro, sí, no tendría por qué llamarse ni Walter Benjamin. Claro, Italo Calvino no se llevaba nada, pero Italo Calvino seguramente al final nos va a llevar a Borges. De hecho, hay cosas que apuntar a Borges. Sí, bueno, ya lo hemos hablado. Sí. Pero al final eso, que son cosas muy sutiles que a lo mejor los jugadores no perciben.
o sea, a lo mejor alguien sí que conoce, está obsesionado con Walter Benjamin y dicen, ahora se llama Walter, está escribiendo una intrahistoria, no sé, ¿sabes? Entonces dices, vale, pero a lo mejor, pues no. Entonces, todo lo que nos entienda y todo esto, lo de debajo de esa conclusión, porque al final es como una pincelada de a lo mejor horas de charla, lo vamos a subir, claro, lo subiremos a la web y, o sea, compartiremos esta información, o incluso en el propio juego a lo mejor incluimos... En la web siempre colgamos todas las referencias de lecturas, incluso fragmentos, se va todo colgando en la web. Claro. Eso también nos ayuda a nosotros a ir configurando nuestra memoria de todos los procesos, porque somos tantos, tan diversos, gente tan deslocalizada que tenemos que tener un punto en común de encuentro, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar todo eso. Además, vamos a seguir trabajando también la idea del metamuseo, cómo el museo se puede trasladar a esta ciudad. Entonces, esos discursos también van a ser importantes para nosotros y lo vamos a contar en el blog. Elena. Esto es muy orgánico, o sea, esto es un universo Nubla, o sea, aquí hablamos del juego Nubla, pero esto es un universo, y el universo son muchas cosas. Por ejemplo, esto en cierta manera, este curso en el que estáis, es un universo Nubla, o sea, tiene que ver con Nubla, evidentemente, como podéis haber visto, pero, por ejemplo, uno de los proyectos que hay, si encontramos recursos para hacerlo, es decir, si podemos vender suficientes y tal, es, por ejemplo, crear una publicación, un libro que explique todo esa lectura a bajo nivel que estamos haciendo. O sea, que hay muchas maneras, en esa manera estamos creando una especie de universo transmedia en torno a Nubla. Una pregunta, ¿todos estos temas transversales que tocáis, o sea, los plantean ellos, o sea, los participantes, o se plantean desde el museo como...? Todos ellos. Es que ya no hay jerarquía ya. Sí. En realidad es que no hay jerarquías. Por eso también a la hora de poner el panel estamos todos en el mismo nivel. Da igual quién haya empezado antes, quién ha empezado después, porque todas las ideas van surgiendo entre todos. Y lo que aporta cada uno es lo mejor que puede dar. Pero no hay jerarquías en nosotros imponemos esto o lo otro. Todo el mundo aporta y lo que se intenta es sumar todas las ideas. Hay una norma que tenemos Salve y yo, que es que nosotros intervenimos, aunque parezca mentira con todo lo que hablamos, o sea, estamos siempre atándonos para no intervenir. O sea, Sí, para nosotros es importante esa idea de libertad, porque si al final es la institución la que va marcando, no tiene sentido. Entonces es dejar fluir y es que está fluyendo fenomenal. Y eso para nosotros es súper importante. Sí, bueno, seguimos avanzando, sí que... Pero yo sí que siento que... Sí, pero yo siento que eso, que al final el papel de los educadores es como de ponernos a disposición todas las herramientas que necesitamos para desarrollar el proyecto, más que dirigirlo no. Y pasan cosas súper chulas, porque a veces, aunque hay asociaciones un poco espontáneas, después que está en la obra, lo que puede parecer una asociación espontánea, no tergiversa en lo que cuenta la propia obra, y eso a mí a veces me preocupaba, pero no. Esas asociaciones están ahí y fluye, es que todo fluye. Se ha creado como una dinámica de trabajo en conjunto y de ideas, ¿no? A veces nos vamos con montones de ideas y es de verdad, es un proceso para vivirlo, ¿no? Lo que pasa. Hay días que son más frustrantes. Lo que yo decía, el tiempo. Cuando empezamos a reflexionar sobre el tiempo me frustró muchísimo. Claro. Sí. Avanzamos. Sí, avanzamos porque mecánica. No sé si todo el mundo sabe lo que es una mecánica. Un puzzle. Así lo resolvemos rápido. Sí. Un poco más complejo, ¿no? Sí, digamos que una mecánica es lo que haces para resolver algo que te va a permitir avanzar en el juego, ¿no? Tenemos el guión, después claro. Mecánicas. Sí, no necesariamente después, pero y de hecho muchas veces generamos una mecánica y a partir de ahí pues la integramos en el juego, porque nos gustaría, por ejemplo, meter un puzzle colaborativo con 2 jugadores y tal. Partimos de eso y luego generamos narrativa para ese puzzle concreto o esa situación de mecánica concreta y luego hacemos la mecánica, ¿no? Normalmente, como estáis viendo en pantalla, tenemos la gráfica inicial, así como más evocadora, tipo concept, tipo mood painting, y después pues esa sería la gráfica final. Entonces hay como un paso primero que nosotros montamos niveles en plan súper sencillos para ver la longitud, para ver dónde van a ir colocadas las mecánicas en el nivel. Eso es curioso, ¿no? Porque yo aprendo muchísimo de lo largo que debe ser todo, ¿no? Sí, claro. No, sí.
los escenarios a veces son enormes, o sea, son súper largos y tienes que distribuir bien el espacio para colocar las mecánicas bien y luego ver las localizaciones, cómo vas a hacer un poco para que sea amable el espacio y te muevas de manera intuitiva por él, sobre todo. Y nada, bueno, montamos el juego. Después lo probamos, luego hacemos la gráfica final, que es la gráfica ya preparada para meter en el motor. Y luego seguimos probando, a ver si falla, si tenemos que cambiar más cosas. Es un poco, siempre entramos en el círculo de ir probando a ver si funciona, porque tenemos que estar seguros de que lo que hemos hecho, pues... Ayer durante la visita Ana iba contando algunas de las mecánicas que nos iban surgiendo a partir de los juegos del museo. Gaby, ¿alguna mecánica así que te haya parecido súper guay o que te haya dado como muchísimo trabajo y hayas deseado odiar a Dani en algún momento? Bueno, a Dani en concreto, ¿no? Pero a todos un poco, ¿sabes? No, Sí, pues la mecánica del cuadro de la luna de Friedrich es un cuadro en el que tienes que usar la luna como mecánica y es un poco complejo gráficamente de explicarle al jugador lo que tiene que hacer, o sea, a nivel gráfico. Y nos surgen muchas veces estos conflictos, ¿no? Que el puzzle falla por una cosa o por otra. O es un puzzle que si yo os lo cuento ahora es muy bonito porque hablamos del romanticismo, entonces identificamos qué elementos no podemos no contar del paisaje romántico. Pues hablamos de la luna, hablamos del bosque, sí, entonces cementerios, un claro, poco así. Entonces hay como Cementerios con nombres de artistas. Sí, sí. Claro, entonces hay como dos estatuas que no te dejan pasar y que están iluminadas por la luna. Entonces lo que tienes que hacer es subirte a Nubla y borrar la luna. Para borrar la luz de la luna, eso hace que las estatuas desaparezcan. Esto os lo cuento y todo el mundo dice, ¡ah, qué bonito! Cuando lo resuelven, dicen, ¡hala, claro, tal! Eso en nuestra cabeza funciona. Nadie sabe hacer. O sea, nadie sabe, dice en plan, pero porque claro, ¿cómo haces? La luna Sí, en plan es con que, una flecha de sí, bueno, esto se borra. pero esto surge de que nosotros somos un grupo muy pequeño y tenemos unas limitaciones técnicas que no nos permite a lo mejor contar algo como de verdad quisiéramos, ¿no? Claro. Porque además el juego es en 2 dimensiones, a partir de ahí ya tienes unas limitaciones estéticas de vas hacia la derecha, vas hacia la izquierda y vas hacia arriba, o sea, tampoco tiene mucho más. Claro. Y bueno, pues eso, nos surgen esa serie de problemas, ¿no? Cosas que funcionan en guión, pero que después, cuando llega la fase de implementarlo, pues hay que darle alguna... Claro, luego Hay muchas veces que nos apegamos a ciertos puzzles que es como, pues, si no los vamos a cambiar. En plan, esto, si no lo entienden, es su problema. Es como, no, o sea, no puede ser. Claro. ¿Nos quedan 5 minutos? Nos quedan 5 minutos. Vale. Teníamos aquí, vamos avanzando un poco. Bueno, podemos ver ese vídeo para que veáis un poco como de esa ciudad enorme. Esto es lo que se ve en pantalla, o sea, imaginaos la dimensión del juego. Esto es súper cutre, pero es un vídeo de básicamente cuánto dura el escenario de largo andando, sin mecánicas, sin obstáculos ni nada. ¿Cuántas mecánicas podemos meter en un escenario como este? ¿O cuánto sería lo factible? ¿O no? Por poder podrías meter un montón, ¿no? Pero para que el espacio sea así, digamos, cómodo de andar en él, pues como mucho una por cada dos tiles, por cada... no sé cómo explicarlo. No te metas ahí, que no salimos. Pero bueno, eso es... ¿Cuántos tiles tienes escenario? Pues una tile es... Son 2048 píxeles de ancho, una tile. Entonces, es eso es lo que medimos. un formato cuadrado de imagen. Claro. Y pues imaginaos 20 puestas así, pues por cada 20 como mucho habrá 10 mecánicas. Y es una burrada. Y es que hay que dejar tiempo para respirar al jugador, claro. O sea, no te puedes estar... Tienes que tener tiempos de descanso entre mecánica y otra, tiempos de Ahí también observar. hay un vídeo. Y además los vídeos también nos sirven para ver el tamaño de cámara está bien, todo el tema de estética, de encuadres y eso es importante. Sí, Sí, es otro un poco de cómo... Este es un vídeo que me pasó Manuel programador. Que Manu también se acuerda de... Claro, porque tenemos también, nos pasa mucho que nos peleamos a la hora de... Pero peleas a muerte. No, peleas a muerte navaja. amistosas. Vistosas. Un poco ver por dónde anda el personaje, si cabe o no cabe por ciertos sitios.
Y un poco este vídeo era para decirme que el personaje no cabía por un sitio, porque y tenía que dibujar una cosa de otra manera. Claro, y una cosa que también quería añadir a lo que están haciendo, pensad que No cabe, es un proceso colaborativo, hay miles, bueno, Lo estáis viendo el error. sí, ahí ¿no? no cabe. Que hay muchas personas trabajando, pero luego a la hora de la verdad esto hay que convertirlo en un videojuego que salga en PlayStation, con lo cual hay un momento del proceso que es, vale, toda esa gente que está pensando, apartaros que necesitan Gabriel y Manu, decir si cabe o no cabe un personaje. Claro. Vale, la gráfica, ahí, o sea, ahora mismo habrá 10 personas haciendo cosas de gráfico, han estado... Sí, ha pasado y al final, un ejército. al final dice, apartaros y la un poco de coherencia, porque si no es un pelote. Claro. El fondo está inspirado en una obra de Kupka, ¿no? Fijaros ahí como reflejos del museo, pero tienes que conocer muy bien la colección para saber en qué obra está basada. La idea no es hacerlo súper obvio, ¿no? Sí. Ahí esto es como estamos un poco enamorados de este escenario y de Svita, ¿no? Que nos inspira muchísimo. No sé si queréis contar algo sobre esta imagen. No, bueno, era básicamente para que, sí, para que veáis Claro. un poco cómo... Es la Mercado de... Sí, no sé si lo conocéis. Svita. Svita. Svita, que es otro de nuestros grandes caballos de batalla, pronunciarlo bien. Claro. Y sí, bueno, pues él, o sea, lo que hizo fue transformando su casa, añadiendo cajas y cosas que encontraba obsoletas, ¿no? por la ciudad. Incluso fue tomando la casa de los inquilinos, ¿no? Que tenía arriba, y entonces, bueno, fue como transformando en una especie de, pues no sé, de refugio lleno de objetos, ¿no? De toda la casa. Entonces, Sí, es uno de los entornos que vas a poder visitar también en el juego y vas a poder visitar. Hay una cosa que nos ha salido, que en el primer juego no queríamos contar demasiadas cosas del cuadro, y ha habido jugadores, a gente que eran gamers, o sea, que en principio no eran gente relacionada con el mundo del arte, que nos están pidiendo que metamos también de alguna manera información sobre sobre las obras a otro nivel, porque les ha despertado la curiosidad por saber qué ese escenario, de qué cuadro era, de qué obra era y tal. Entonces, así como un proceso inverso, ¿no? En lugar de, a partir de lo que tú cuentas de una manera formal, tienes que sintetizar para que no lo entienda, ha sido al revés, de una síntesis, la gente está viendo que lo ampliemos. ¿Y cómo lo vais a ampliar? Pues estamos intentando solucionar ese problema, pero sí va a haber algo más de información, digamos, más formal. Pero a lo mejor no está dentro del juego en sí mismo, sino algo que va para el juego. Estamos dando solución a eso. ¿Cómo unificáis los dibujos? ¿Con tanta gente? Aquí tenemos al unificador de la imagen. Dibujándolo Pues, todo. no, básicamente, como llevas tanto tiempo metido, pues al final es como un lenguaje que aprendes, ¿no? Y te aprendes un poco las formas y básicamente, al final, lo que... Hay mucha gente trabajando. Claro, hay mucha gente trabajando y hay una parte que es la parte que pertenece a preproducción, que es de concept, gráfica, que es básicamente dibujar cómo verías tú el juego una vez que esté terminado el juego. Es como si dibujaras una pantalla de juego antes de hacerlo. Con lo cual yo sé qué colores tengo que meter, sé cómo lo tengo que hacer todo. Y para mí es súper sencillo, me lo dan súper bien. También me dan dibujos de línea y la verdad me siento súper cómodo con su ayuda. ¿Con cuántos dibujantes trabajáis? ¿Cuántos son ahora? Ahora. Sí, ahora mismo es que te digo, ni siquiera te podría decir exactamente cuántos están en activo, porque claro, han ido pasando y eso. Tenemos muy localizados un grupo que tenemos de Skype, que son gente de fuera, en el que hay 4, pues uno en Galicia, 2, uno en Almería, otro en Cataluña y otro en Uruguay, efectivamente. Pero esos los tenemos localizados porque son un poco los que nos hacen concept. Pero luego está Erika, que también viene a las reuniones de los martes. Y hay mucha gente que está 3 meses, trabaja y se va. Entonces no tenemos muy claro cuánta gente. Bueno, de hecho, de ese listado que habéis visto al principio, casi todos son artistas. O sea, casi todos han trabajado en la parte artística. Hay una compañera del museo que también se ha incorporado. Erika Romera forma parte de otro departamento y se ha incorporado también, y ella hace concept, dibujos, ¿no? Y sí, finalmente Gaby el que unifica todo eso. Ayer vimos en el museo a nuestra amiga Hilde, qué pena que no esté Alma, ¿no? Para ver cómo es el resultado, cómo aparece el personaje en la segunda parte. Y estos son otros de los personajes. Ahí está Walter Benjamin.
diferentes personajes también del museo. Aquí tenemos a Cornell, que con su caja, está Van Gogh también. Y este es el cartel, esto es un poco primicia porque... Este es el que... no sé, este mes... Este mes, ¿no? 2 semanas. Pasado. Justo antes de Gala, pues. Sí, justo antes de Gimbal. Que es el... Nada, el nuevo cartel, un rework del cartel. Y pues eso, para darle mayor protagonismo y a la ciudad, a la Granada, y actualizar un poco gráfica, ¿no? Y habíamos quedado que teníamos el guión, diseño de mecánica, después, no sé si me equivoco, venían diseño de niveles, ¿no? Sí, luego, bueno, pues nada, le toca a los animadores, a Antonio, a animar todo, esa animación en 2D, cutout por Spine, y luego a programamos en Unity, Manu está ahí a tope, programando full time, y nada. La música de Miguel. Que ahí lo conocieron también. Sí, y así... Que es tan importante la música, ¿no? Claro, claro. Y luego hacer y rehacer. Y luego rehacer. Y luego lo que no funciona, como siempre, pues... Claro. Entonces, si me equivoco, guión, diseño de mecánica, diseño de niveles, una preproducción inicial, ¿puede ser? ¿O sí, no? la preproducción inicial, digamos que engloba todo lo que es guión, diseño de mecánicas y todo. Guay. Y ya, lanzamos y probamos. Sí, lanzamos y probamos y... Por ahí Lucia tiene una pregunta. Por curiosidad, las animaciones, por ejemplo, la animación de movimiento del personaje, ¿cuántos frames tiene cada animación? No tiene frames, es Spine. En Spine no tenemos frames, el motor simplemente lee el código y hasta lo que te vaya a los frames del juego es a lo que te va la animación. O sea, pero ¿cuántas...? No, sí, o sea, es un esqueleto. Es como en 3D. Claro. Es un esqueleto que se mueve en 2D. Sí, es que Spine es un programa que te permite poner esqueletos a figuras 2D. Y de esa manera las anima como si fuesen 3D. Tiene mallas de deformación, se puede hacer cosas muy chulas. Sí, cuando estaban andando se veía ahí, pues... Y una cosa que me ha dicho Gabriel es que a pesar de que es 2D, yo tengo un vídeo estupendo en el que empezó haciendo la granada en 3D para poner el plano desde el que se ve y está hecha en 3D en realidad y luego pinta encima. Tenemos un vídeo, ¿no? Bueno, sí, ya a modo de conclusión es como la parte del tráiler que incluye la segunda parte, que es así como rápida, ligera y breve. Y para que veáis un poco, sí, imágenes del juego en movimiento. Uy, se ha cortado, se ha quedado ahí, ¿no? No, es que está en bucle. No, yo creo que se ha... bueno, que se corta ahí. Se ha cortado ahí, ¿no, Clara? Bueno, no se cortaba ahí, pero se corta ahí. Vale, fin. Pero bueno, así habéis visto un poco. Y ya, pues eso, como conclusión, porque ya acabamos aquí. Sí, porque Rosana ya nos va a cortar la cabeza. Como conclusión, vuestra experiencia general, ¿qué os lleváis? Así como eso, a modo, vuestras ideas principales, tips de vuestra experiencia con el proyecto, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde creéis que va a desembocar todo esto? Porque también nos queda todavía estamos trabajando en la segunda, pero nos queda también la tercera como súper reto de cara al futuro, ¿no? Sí. Conclusión de experiencias. Bueno, pues yo creo que es una actividad que es casi un experimento que se podría replicar en cualquier museo, aunque esto sea muy específico, con una coyuntura muy especial que no se puede replicar, sí que la experiencia de entender el museo como un espacio de creación, de creatividad, de compartir ideas y de abierto, súper abierto, donde nosotros somos amigos de la gente de educación, no hay jerarquías, creo que es fundamental. También que es súper interesante que haya sido eso, un grupo tan heterogéneo y eso, heterogéneo de intercambio de ideas, que de repente se ha convertido en algo que para nosotros, o sea, todas estas cosas que os estamos contando las hemos aprendido ahora, o sea, no... No teníamos ni idea. Claro, o sea, todo esto ha sido como un resumen de todo el aprendizaje de este tiempo
Y... No, para nosotros, para el museo, nosotros no hacemos videojuegos, ¿no? Claro. Ha sido un aprendizaje para todo. Claro, y creo que es eso, que el museo es un espacio que tiene que ser para la creación y no eso, la transformación y no la formación. Pues eso, creo que se aprende creando y que tiene mucho más valor y sentido porque hemos encontrado un espacio donde podemos poner nuestros intereses en común y extraer a partir de nuestras miradas lo que a priori nos es ajeno, porque a lo mejor son realidades que no nos interesan, de repente hemos conseguido, partiendo de nuestras emociones, nuestras sensibilidades y nuestros intereses, hacerlo nuestro de una forma eso, muy personal y muy propia. Gaby, ¿tú con qué te quedas? Bueno, yo también con el aprendizaje y sobre todo con el trabajo en equipo, que la verdad es que es lo mejor, o sea, aprender en equipo, aprender de todos, del programador, del animador, de todos, o sea, es súper interesante a la hora de compartir y ver que una cosa que estás haciendo entre muchas personas y que sientes como que es tuyo ya. Claro. O sea, y que hay muchísimos errores, muchísimas cosas que agotan, que te hacen dudar, que luego coges otra vez toda la fuerza y toda la confianza, que... No sé, o sea, que ahora hemos contado como las cosas guays, pero en realidad también hay, obviamente, muchos errores y todos los errores creo que son siempre mucho más importantes. También que hay momentos como frustración, ¿no? Sí, completamente, pero eso es... Claro, por eso. Y es muy guay que siendo un proyecto colaborativo, en esos momentos de frustración, sintamos todavía el compromiso de seguir en ello.